y el tema de hoy se llama Escribe la visión. Es el llamado del Señor, el propósito del Señor. Escribe la visión. ¿Ya tiene la escritura, hermano? ¿O lo espero un ratito? Gloria a Dios. Es que estos profetas, ¿verdad? Les gusta esconderse de repente. Habacuc, capítulo 2, verso 2, dice la palabra de nuestro Dios. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Amén. Oramos para que el Señor nos bendiga con su palabra. Mi Dios, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Te ruego, mi Dios, que en este día nos bendigas con tu palabra, que hables particularmente a cada vida, a cada corazón, y que nos ministres según la necesidad que cada uno tenemos. Te lo pido en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Te ruego que te lleves toda dolencia y todo malestar, Señor, de nuestros cuerpos. Aleluya, en el nombre de Jesús, que así sea, Padre. Amén. Gracias, Señor. Tome su lugar, hermano. Vamos a hablar en este tema, hermano. Escribe la visión, así como le fue dada la instrucción a Habacuc. En los tiempos de Habacuc, hermano, termina diciendo este libro, hermano, pues aunque la higuera no florezca, aunque no haya majada, no haya ovejas en la majada, ¿verdad? Aunque no sean tiempos agradables, dice, con todo yo voy a esperar, yo voy a confiar en el Señor. Porque era un tiempo difícil que vivió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Era un tiempo de juicio, era un tiempo, hermano, de dolor, de tristeza, de esclavitud, de mal. Pero dentro de todo este libro, que son algunos capítulos, son breves, no son muchos, hermano, sobresale esta expresión del capítulo 2, que a pesar de todo, hermano, ya Dios le dice a Habacuc: acuérdate que hay una visión, acuérdate que se debe de escribir esta visión para que todavía aquellos que sean capaces de leer puedan correr. Y cuando la palabra habla de visión, hermano, tiene que ver con proyectos, con planes hacia el futuro, con ideas, con sueños que quizás se puedan realizar. Hay visiones o sueños humanos, quizás hay personas que se visualizan al futuro en algún negocio, en alguna empresa, en algún trabajo, quizás realizados casándose, teniendo hijos, teniendo una buena casa. Cada quien tiene un proyecto de vida al cual quizás pueda adelantarse y decir: yo tengo una visión para mi vida, yo tengo un proyecto para mi vida, yo tengo quizás un sueño para mi vida, hermano. Y hay sueños humanos que están en el corazón del ser humano. Es natural y no es malo, es bueno que haya sueños en nuestra vida, que haya proyectos. Pero cuando hablamos de la visión de la cual el Señor le instruyó a Habacuc que la escribiera, estamos hablando de una visión que no es de esta tierra. Una visión que no nació en el corazón de ningún mortal ni de ningún ser humano. Estamos hablando de una visión que nació en el corazón de Dios. Cuando el hombre tiene sus propias visiones, es una visión personal, es una visión muy limitada, hermano, aleluya, que tan solo alcanza para él mismo. Pero cuando Dios da una visión, esa visión no es temporal, eso es una visión eterna, y es una visión que tiene la capacidad de incluir a todos aquellos que sean capaces de creer a esa visión. Porque la visión del Señor, hermano, aleluya, es extremadamente grande y maravillosa para nosotros, para toda persona. Bendito sea el Señor. Dios le dijo al profeta Habacuc: esta visión debe ser escrita en tablas. Esta visión debe estar ahí y tiene un propósito para que todo aquel que vea pueda darse prisa. Junto al texto que leíamos decía: para que el que lea corra, o para que corra el que lea en ella. Correr, hermano, es una expresión de prisa, hermano. Es una invitación que debe ser aprovechada. Porque en los días del Señor, hermano, hubo muchos ciegos, muchos leprosos, pero hubo solamente algunos pocos que tuvieron la oportunidad de gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Y muchos tenían que llegar corriendo para aprovechar, hermano, el milagro que estaba delante de ellos. Y cuando Dios pone esta visión, Él está diciendo que aquel que la oiga, la escuche, pueda correr, pueda, hermano, involucrarse, pueda sentirse parte de la visión, pueda abrazar esa visión que Dios da y pueda hacerla propia. Porque aunque la visión es de Dios, el propósito que Dios la da al decir, escribe las tablas para que corra el que lea. Es decir, dale la oportunidad a la gente, a las personas que puedan oír, que puedan conocer esta visión y puedan apurarse a ser parte de ella, a tomarla como decir, es mía también esta visión. La visión del hombre puede cambiar, hermano, con el paso del tiempo. El hombre va cambiando, las circunstancias van cambiando y los corazones van cambiando. Puedo decir con tristeza que la mayoría de las veces aquellos proyectos, aquellos sueños, aquellos anhelos que el hombre tiene se van viendo frustrados, se van viendo limitados, hermano, y pasa la vida entera y podemos decir, no he alcanzado mis sueños, no, la visión que yo tenía no se ha logrado, no he podido tener mis propósitos, ahora tengo otros planes, ahora tengo otros propósitos. O quizás el hombre puede decir, ya no tengo propósitos en la vida. Porque llegan momentos en la vida del ser humano, hermano, que la oscuridad, hermano, el temor, la duda, el rechazo, tantas cosas que llegan al hombre que lo hacen, hermano, desistir, hermano, de su sueño personal. Pero cuando hablamos, hermano, de la visión de Dios, yo le quiero decir que tengo un Dios que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que Él no cambia, que su palabra no cambia, sus promesas no cambian, su amor no cambia, aleluya, ni su poder cambia. Él es el mismo, de tal manera que cuando Él da una visión, cuando Él expresa de su corazón el deseo de los planes que tiene para nosotros, hermano, esos planes no cambian. ¿Qué se escribiría en la visión? Habacuc fue uno apenas de los que escribían ahí. Pero mientras yo le predico, yo quiero que usted pueda entender que a través de la historia, el que ha escrito la visión es el mismo Dios de la gloria. Muchos de nosotros pasamos día tras día y no nos damos cuenta que la mano de Dios está ahí. Pero desde que el primer hombre pisó esta tierra, hermanos, desde ese momento en que Dios tomó del polvo de la tierra y empezó a formar al ser humano y le sopló el aliento de vida, desde ese momento la visión se empezó a escribir. Y no fue escrita por hombre, sino fue escrita por la mano de Dios. Pero a veces pasa, hermano, las generaciones, pasa el tiempo y no nos damos cuenta, aleluya, que Dios ha escrito una visión para que corra el que lee en ella, para que se apresure, para que se apropie de ella, para que se involucre en la visión, para que sea parte de ella. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28. Dice la palabra del Señor, hablando de Adán, precisamente este primer hombre. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y habla de gobernar los peces de la mar, las aves de los cielos, ¿verdad? Habla de este gobierno, pero la visión, hermano, de Dios se escribió porque dijo el Señor, la bendición, y dijo Dios, fructificad, multiplicad y llenad la tierra, henchid la tierra. ¿Por qué el Señor le daría esta instrucción a Adán y a Eva? ¿Por qué el Señor estaría tan interesado en que la raza humana se pudiera multiplicar? Si nosotros miramos ahora que estamos en los últimos de los siglos, aunque la humanidad se multiplica, la maldad se multiplica, el pecado se multiplica, la tristeza se multiplica, el engaño, la decepción, todo se multiplica conforme la humanidad va creciendo, vamos de mal en peor. Pero a pesar de eso, en el principio Dios dijo, quiero que se multipliquen, quiero que fructifiquen, quiero que crezcan. En otras palabras, Dios quería tener mucha gente, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué Dios quería tener mucha gente? Dice la escritura en el libro de Juan, el evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio la autorización, les dio el derecho a los que creen en su nombre de ser hechos hijos de Dios. Lo que Dios quiere, hermano, cuando desde el principio es que cada ser humano que venga a esta tierra pueda ser verdaderamente un hijo de Dios. Quizás todavía no éramos formados nosotros. Quizás en este mundo nadie tenía idea de que un día tú y yo íbamos a estar aquí. Pero déjame decirte que en el corazón de Dios tú ya estabas presente. Y no para que vinieras a sufrir en este mundo viviendo perdidamente, sino para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser hijos de Dios. Ese es el llamado, esa es la visión. Dios contempló tener, hermano, muchos hijos. Primera de Juan, capítulo, hermano, 3, verso 2. Juan, hermano, el discípulo amado, el apóstol amado, expresa estas palabras y dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Desde hoy, hermano, Dios quiere que seamos sus hijos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero desde el momento en que tú vienes a esta tierra y sabes que tienes un padre y no cualquiera, porque desafortunadamente el hombre al cual Dios dejó, hermano, como depositario de las bendiciones, como el mayordomo de las bendiciones para su hogar, para su casa, desafortunadamente muchos hombres, hermanos, se han olvidado de su trabajo y en lugar de ser generadores de paz y de bendición, son los que provocan la tristeza y la maldición en la mayoría de las casas y de los hogares, hermano. Ahí está la tristeza. Y cuando alguien dice: Dios es mi padre, dice: para tener un padre como el que me tocó a mí, yo no necesito ningún padre. Pero déjame decirte que Dios es el Padre celestial, que no es como los hombres. Él ama verdaderamente, Él cuida verdaderamente, Él es fiel, Él nunca nos abandona. Y cuando tú y yo sabemos que tenemos un Padre celestial, yo le quiero decir algo. Yo fui bendecido con el Padre natural que me tocó en esta tierra. El Señor lo recogió cuando yo tenía 13 años. Pero ese hombre que fue mi padre me enseñó lo que era el amor de un padre. Yo me pude sentir seguro con él. Cuando yo empecé a tener a mis hijos, yo decía: ¿cómo quisiera tener a mi padre conmigo para preguntarle cómo le hizo para darme ese amor, para darme todo lo que yo necesitaba? Porque a los 13 años yo ya no lo tuve, pero pude salir adelante, pude caminar, pude vivir, pude tener temor de Dios, pude conocer a Dios, porque un hombre se encargó de enseñarme quién es el Dios Todopoderoso. Y yo decía: yo quiero enseñarle a mis hijos lo mismo. Yo quiero que ellos caminen cada día seguros. Hermanos, si hay algo difícil en esta tierra, hablando naturalmente, es caminar sin padres. Usted está en la escuela y hay jóvenes crueles que le recuerdan a uno con palabras difíciles, con palabras hirientes, que uno no tiene papá. Los maestros, se llega a la firma de boletas, se llega a la junta de padres y dile a tu padre que venga, dile a tu madre que venga, y no había nadie que pudiera venir. A veces estaba en peligros, a veces estaba en problemas, a veces estaba en necesidad y no había nadie a quien podía levantar mi mano para que me ayudara. Pero ¿sabe qué? En todas estas circunstancias yo sabía algo. Mi padre y mi madre me enseñaron que yo nunca iba a estar huérfano, que aunque ellos no pudieran estar conmigo, un Dios de la gloria me iba a acompañar a donde quiera que yo fuera. Y cuando el temor quería llegar a mi vida, decía: yo soy hijo de Dios. Si algo quedó marcado en mi vida es que yo tengo un Padre eterno. Y eso es lo que Dios quiere, que caminemos seguros en esta tierra. A veces andaba con mis primos y me invitaban a las fiestas, hermano, mundanas, como es la costumbre.
Y empezaban a fumar y empezaba la música a todo lo que da. Y empezaban las jóvenes, hermano, a provocarlo a uno. Y yo estaba en ese ambiente y me sentía terriblemente mal. Y algo dentro me decía: tú no eres de ellos, tú eres diferente, tú tienes un Padre celestial. Y salía de esos lugares. Dice el dicho que a veces ya no tenemos ni perro que nos ladre, que nadie nos regañe, que nadie nos dice nada. Pero yo tenía un Padre celestial. Si hay algo seguro en mi vida es que tengo un Padre celestial. Porque desde pequeño mi madre y mi padre me enseñaron que en la visión, en el proyecto de Dios, era que yo llegara a ser verdaderamente su hijo y sentirme seguro con el Padre celestial que Él me había dado. Y eso lo hizo el Señor desde el principio de la creación de todas las cosas. La visión de Dios es primero que tú y yo seamos sus hijos. Y después es que participemos trayendo a otros para que sean hijos de Dios. Escribe la visión para que el que vea que es necesario ser hijo de Dios, corra y aproveche para que se haga uno de sus hijos. Y aquellos que Dios por su infinita misericordia nos ha alcanzado y ahora, como decía el texto, amados, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, como hijos, hermano. Yo quizá le cuento parte de mi vida y quizá usted pueda decir que triste la vida del pastor cuando fue niño. Y déjeme decirle que yo no fui un joven triste, yo fui feliz, yo fui alegre a pesar de que pasé por circunstancias. Siempre supe que Dios estaba conmigo. Y soy hijo de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que he de ser. Pero mientras estoy aquí, yo le he creído a la visión. Y si soy hijo de Dios, ahora tengo que ayudar a otros para que también sean hijos de Dios. Mire, de pasada así vamos a irlo rápidamente con esta visión de Dios. Por eso le decía que desde el principio Dios escribió la visión. Si usted va a Génesis capítulo 22, versos 17 y 18, cuando Dios elige a Abraham después de que la humanidad se desvió, renunció a Dios. Usted sabe que vino un diluvio y destruyó a aquella generación malvada y perversa, pero la que volvió a surgir también traía problemas en su corazón, porque la maldad del hombre está en su corazón. Pero Dios tuvo que señalar un pueblo para que a través de este pueblo la visión se pudiera cumplir y llegar a ti y llegar a mí. Y dice en el verso 17 y 18 de Génesis 22, 17 dice: de cierto te bendeciré, palabras que Dios le dio a Abraham, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos. Es la palabra que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál es la visión? Multiplícate, te voy a multiplicar como las estrellas. ¿Las puedes contar? No. Como la arena de la mar, ¿la puedes contar? No. Qué bueno, hermano, porque a lo mejor usted y yo no hubiéramos alcanzado lugar. Ya se llenó, ya se cumplió el cupo. Gracias por participar, pero ya no tienes oportunidad de entrar a la visión. No, en Cristo Jesús no hay cuenta de si puedes contar las estrellas o la arena del mar, pero dice el Señor: así cada uno de ellos es amado por mí. A cada uno de ellos quiero regalarles ese amor de no un Padre terrenal, sino el Padre celestial que está con nosotros. Y luego dice: en tu simiente. Esa palabra, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, es muy importante. Si le da unas vueltas a su Biblia en el capítulo 26, hermano, después de Abraham, dice la palabra del Señor: si leemos del 1 en adelante, Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días
de Abraham y se fue Isaac. Ahora el trato es con Isaac. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. ¿Cuál es la bendición? Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. No pierda de vista esta expresión. ¿De dónde viene la bendición? En tu simiente. A primera vista parecía que era la simiente de Abraham. Ahora es Isaac y menciona la simiente, pero no está hablando ni de Abraham ni de Isaac. Está hablando de la simiente. Hermano, la historia dice que Abraham tuvo a Isaac y luego Isaac tuvo a dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue el primero. Por lo tanto, en la historia debió haber quedado que la bendición pasaría a Esaú, para que a través de Esaú y su simiente se cumpliera la visión. Pero sucedió algo con Esaú que ahorita lo vamos a ver. Y la bendición o la sucesión de la bendición recayó sobre Jacob, que era el menor. En Génesis 28 nos narra la historia, hermano, cuando Jacob sale huyendo de Esaú y llega la noche y pone una piedra de cabecera y empieza a dormir y empieza a tener un sueño de parte de Dios, la visión de ángeles que subían, ángeles que bajaban, y el Señor en el trono de gloria ahí, hermano, hablando con Jacob. Y en el verso 13 en adelante dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de aquella escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. Cuando tú le crees a Dios, hermano, Él no nos va a soltar hasta que cumpla en nuestra vida lo que Él nos ha dicho. Bendito sea el Señor maravilloso. La visión, hermano, la visión ha pasado desde Abraham, desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los maestros o rabinos de Israel, hasta que vino, hermano, la simiente. En el libro de Gálatas, capítulo 3, algunos le decían: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuere Dios con él. Corrección: si no está Dios ahí, si no fuera Dios manifestado en carne. Quiero detenerme un poquito, porque a lo mejor no alcanzamos a ver cómo Dios escribió la visión en Abraham. Y dice la palabra del Señor en el verso 6, Gálatas 3:6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, miró la visión, corrió en la visión, se apropió de ella, la tomó. Sabed por tanto, dice el 7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, escuche bien lo que dice este verso 8:
Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Sabe qué significa buena nueva? Buenas noticias. Algunas versiones dicen evangelizó o le dio el evangelio. ¿A quién? Abraham. Desde Abraham. Desde Abraham viene el evangelio. Las buenas noticias que hasta el día de hoy se siguen predicando. Dios mirando, por eso dice el verso 8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. La fe en esa simiente. Aquellos que ponen la fe en la simiente. Dio testimonio, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Váyase hasta el verso 16 de ahí mismo. Hablando de la simiente. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El plan de Dios siempre ha sido que a través de Cristo Jesús la humanidad pueda volver a ser hijos de Dios. A través de Jesucristo, las personas que ven la visión y corren y se apropian de ella y dicen: yo también quiero tener un Padre celestial, yo también quiero ser uno de los hijos de Dios. Y le voy a decir algo con mucho cariño y con mucho respeto: no todos son hijos de Dios, no todos. Algunos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, ¿de quién somos? La Biblia lo dice textualmente. Ahorita no tengo la cita, pero también la Biblia dice que todo el que practica el pecado es del diablo. Y Jesús le dijo a aquellos que lo querían matar: vosotros de vuestro padre sois, de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, porque él ha sido homicida desde el principio y me queréis matar a mí. Cuando seguimos los impulsos y los deseos que el diablo pone, entonces nosotros nos declaramos hijos del enemigo, nuestras almas. Pero dice el Señor: no, yo he venido, la simiente ha venido para escribir una visión distinta en tu vida. Pero hay que correr, dice la palabra. Hay que apropiarte, hay que involucrarte en la visión. Bendito sea el Señor. Cuando vino el Señor Jesucristo, hermano, Él cumplió. Usted sabe que Cristo tuvo que morir en la cruz, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó como un sello suficiente para que todos aquellos que creamos en Él, hermano, tengamos la confianza que así como Él venció la muerte, también nosotros los que hemos creído en Él podamos vencer a la misma muerte. Jesucristo es el sello de garantía de que sus promesas son verdaderas. Así como le dijo a Jacob: yo voy a estar contigo y no te voy a dejar hasta que haya cumplido todo lo que he dicho de ti. Así aquellos que le creen a Dios, hermano, Dios no te va a dejar. Aunque a veces, hermano, y es una verdad, ¿quién de los hijos de Dios no ha pensado en algún momento dejarse, hermano? ¿Quién no se ha detenido del camino? ¿Quién se ha quedado atrás, hermano, habría cansado? Pero ¿sabe qué? Aunque usted y yo de repente volteemos para otro lado, Él siempre está ahí para hacernos volver, para tener misericordia de nosotros. Porque Él dijo: no te voy a dejar hasta que termine lo que he empezado en ti. Por eso yo quiero tener un padre como Él. Por eso mi vida ha sido bendecida, porque aunque no tuve el padre natural, Él nunca me dejó y hasta el día de hoy no me ha dejado. Y sé que no me va a dejar. Sé que por una eternidad yo voy a estar con Él. Por eso yo estoy empeñado en correr. Ahora soy su hijo, pero quiero llevar más hijos para la gloria de Dios.
Ahora queremos predicarle a la gente el mensaje que oyó Abraham, hermano, que a través de la simiente hay perdón, hay salvación, hay nueva vida, hay la oportunidad de ser su hijo. Yo quiero participar, yo quiero correr, también llevando la visión. Bendito sea el Señor. Después del Señor Jesucristo, Él dejó a los apóstoles, los discípulos. Las generaciones han pasado. Y yo le llamo a usted y a mí la última generación de discípulos. Ya no está Abacú, está Jab, está Jesucristo, agua de vida. Estás tú y estoy yo. Somos la generación que tiene que escribir para que la gente la vea y corra, hermano, aleluya, con la visión. Porque aún hay muchos que necesitan ser llamados hijos de Dios. Esa parte nos toca a nosotros, hermano. Jacob y Esaú, quiero hablarle un poquito sobre ellos. Hermano, hay partes de las escrituras que son difíciles de entender. O hay personas que en lo personal se me hace difícil de entender, hermano. La Biblia dice que después de Abraham y de Isaac, Dios eligió a Esaú. ¿Cómo lo hizo? Por nacimiento. Cuando estaban ahí en el vientre de su madre, dice la Biblia que peleaban, pero cuando llegó el día del alumbramiento, Esaú salió primero. Y en la Biblia el primero se le llama el primogénito, y el primogénito es el que tiene todos los derechos, aleluya, de representar a la familia, de cargar con las promesas, con las bendiciones. Hermano, le tocaba doble porción. El primogénito, solo por haber nacido primero, ya la llevaba de ganar con todos los demás que nacieran. Y Esaú nació primero. Nació con toda la bendición. No le costó nada. ¿Cuánto te cuesta la salvación? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, aleluya, el que podamos ser hijos de Dios no nos tocó a nosotros, alguien pagó por nosotros. Y Esaú nació primero, siendo el primogénito, hermano. Desde el nacimiento, él ya tenía el honor y él tenía el privilegio de continuar con la visión. No más porque nació primero. Él iba a ser el sucesor de Abraham, el patriarca. Hay una costumbre en Israel y el mismo Dios la avaló. Para hablar del verdadero Dios, cuando alguien quiere estar seguro de que no está mencionando una divinidad que no sea la verdadera, que sea cualquier Dios extraño, en Israel se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero no debería haber dicho Dios de Jacob, debería haber dicho Dios de Esaú. Y en Éxodo capítulo 3, verso 6, no fue un hombre, fue el mismo Dios el que se presentó con Moisés con estas palabras. Imagínense que Dios dijera: yo soy el Dios de Joaquín, el Dios de Juan, el Dios de Silverio. Estos son hombres tremendos que fueron de fe, pegados junto con Dios. ¿Cómo dice Éxodo 3, 6? Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés dice que cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Dijo: este es el Dios verdadero. Qué precioso es, hermano. Quizás no está escrito en la Biblia, pero que si uno de tus hijos pudiera decir: yo voy a servir al Dios de mi padre, porque yo sirvo al Dios de mi padre. Mi padre se llama Manuel Vega García, y el Dios de mi padre es el mismo Dios que sirvo a Dios, sirvo yo, aleluya. Qué bonito es, hermano, que nuestra descendencia pueda decir: hay muchos dioses, pero yo sirvo al Dios de mi padre. ¿Cuál es ese Dios? El de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Ese es el único Dios, el verdadero Dios y la vida eterna.
Hermano, Esaú tenía el derecho, el honor, el privilegio, pero también tenía la responsabilidad y el compromiso. Y vivimos en una generación cuando, hablando de responsabilidades y compromiso, inmediatamente el hombre detecta: aquí hay compromiso, aquí hay responsabilidad. Da 3 pasos atrás, porque le tenemos miedo a la responsabilidad y al compromiso de representar, de llevar la visión que Él nos ha dado. Así le pasó a Esaú, hermano. Y en lugar de ser nombrado el Dios de Abraham, Isaac y Esaú, fue Jacob el que llevó el nombre. Pero ¿sabe cómo dice la Biblia de Esaú? ¿Sabe cuál fue el nombre que se le puso a Esaú? En Hebreos capítulo 12, verso 16, a Esaú se le puso un apodo o un apellido junto, hermano, después de haber tenido la oportunidad, no por merecerla, sino porque por pura gracia Dios le dijo: naces primero y te voy a dar la primogenitura. Pero él la menospreció. Dice Hebreos 12:6: no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, una sola vianda, vendió su primogenitura. Todo lo que Dios le dio, todas las bendiciones de Dios. Un día que traía hambre, llegó cansado del camino, llegó con Jacob, él tenía un guisado ahí. Le dijo: dame de comer. Jacob, que era todo lo contrario de Esaú, él siempre anhelaba la visión, quería involucrarse, quería ser parte, quería ser el portador. Le dijo: véndeme tu primogenitura. ¿Y sabe qué hizo Esaú? Dice la Biblia que Esaú dijo: bueno, me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? De todas maneras me voy a morir. ¿Qué nos dice eso, hermano? Esaú no sabía cuál era la visión. Esaú no sabía cuál era la promesa de Dios. Aún Jesús dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Y todos los que estamos en Él no vamos a morir eternamente. Dijo Esaú: ¿para qué la quiero si me voy a morir? Si la visión de ser hijo de Dios, uno de los privilegios de ser hijo de Dios, es que la muerte no va a tener más potestad sobre tu vida. Aleluya. Así es que la primogenitura y la bendición es eterna. Pero Esaú no pudo ver lo que estaba delante de él, las bendiciones y las promesas que Dios tenía, hermano, y todos los derechos y todos los privilegios que había recibido sin merecer, los menospreció. Y la Biblia usa una palabra que se llama profano. La palabra profano, hermano, significa hueco, vacío. Y hay en la vida de todo ser humano un lugar que solamente Dios lo puede llenar. La Biblia dice: no solo con el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un lugar que Dios hizo en ti y en mí, que solamente su presencia, solamente su amor lo puede llenar. Y cuando Dios no está ahí, hay un vacío, hay un hueco. Hay una incapacidad de mirar las promesas y el amor de Dios. Y la Biblia dice que Esaú fue un hombre profano, un hombre vacío. Yo me lo imagino en sus días, hermano. Isaac, hermano, fue un hombre bendecido, de buena economía. Y cuando Jacob y Esaú crecieron, hermano, eran conocidos, eran famosos. Dígale los hijos del pastor si usted quiere. Ya estaba pensando en eso. Reconocidos ahí. Pero la gente podía mirar a Esaú, dice que se dedicaba a la caza. A lo mejor la gente lo miraba muy bien parecido, muy fuerte. Su imagen era de respeto, pero su corazón estaba vacío. Tenía apariencia de piedad. Parecía. Y ese es el problema, porque a veces nosotros mismos nos miramos y nos confiamos a lo que alcanzamos a ver. He logrado esto, he logrado el otro, he hecho esto, he hecho el otro.
Pero la pregunta aquí es, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay un Dios reinando en tu vida? ¿Está el amor de Dios latiendo en ti? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero Esaú tenía una imagen de respeto, pero estaba vacío. Esaú, hermano, profano significa, hermano, que no hacía diferencia entre lo santo y entre lo malo. No hacía diferencia entre lo sucio y lo inmundo. Lo mismo le daba ir un día a la iglesia que otro día irse a emborrachar. Lo mismo le daba estar leyendo la Biblia que estar blasfemando, que haciendo lo malo. Esaú no entendía la visión, no valoraba su llamado espiritual como el sacerdote, hermano, de la casa, el que reconciliaba. El sacerdote es el que reconcilia a los hombres con Dios. Y no valoraba que Dios le había dado ese honor y ese privilegio. Vivía para satisfacer sus deseos naturales solamente. No le importaban las consecuencias futuras. Así era Esaú. Apreciaba más las cosas materiales y el placer que los valores santos y eternos de Dios. Menospreciaba todo el plan de redención que Dios le había revelado al patriarca Abraham. Todo lo que había recibido Abraham. Este hombre, cuando miró, hermano, entendió la visión. Él salió de su tierra, de su parentela, de la casa de sus padres, y salió sin saber a dónde iba, pero él tenía una visión en Dios. Abraham le creyó. Recuerda que dijimos que preveyendo Dios que a través de Abraham iba a salvar a los de la fe, por eso lo evangelizó. Le voy a decir una palabra muy familiar. Le dio la estrategia de Jesús. Es decir, a través de la simiente, a través de Cristo Jesús, iba a venir, hermano, la salvación a la humanidad. Le compartió la estrategia de Jesús, el plan, cómo Jesús iba a salvarnos. Pero Esaú dijo, no, mi abuelo con las cosas que trae. Y luego mi papá que le sigue el cuento. No, yo no. Yo voy a hacer mi vida. Ahí me la voy a pasar. Ahí para que vean como que sí soy. Menospreció, hermano. Y su estilo de vida, hermano, como vivió, dañó la imagen de Dios. Y Dios no pudo usarlo. Dios tuvo que tomar a otro en su lugar. Ese fue Jacob. Cuando yo leía, hermano, la historia de la bendición, que Jacob se pone la ropa de su hermano y Isaac lo bendice a Jacob pensando que era Esaú. Llega Esaú contento de la casa y le prepara su comida a su padre y dice, mi padre me va a bendecir. Llegó el día de la bendición y estaba ahí y llega con su padre. Padre, come para que me bendigas. Y le dice a su padre, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo, come para que me bendigas. Él estaba esperando la bendición y le dice, ¿sabes que alguien más vino primero que tú y se llevó la bendición y ya no hay bendición para ti? Y él decía, Padre, no tienes algo para mí, no te quedó nada. Y decía, bendíceme, bendíceme, Padre. Pero dijo, yo he bendecido a tu hermano Jacob y será bendito. Y sabe que Esaú durante la mayor parte de su vida no alcanzó a ver la visión, no entendió la grandeza de la eternidad que estaba escrita ahí, pero sí pudo entenderla, sí pudo mirarla, pero era demasiado tarde. La Biblia dice que hay tiempo, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo en que Dios se acerca a nuestra vida con misericordia y después se nos acaba el tiempo y ya no hay tiempo. Ahí en Hebreos 12, verso 17, hermano, Pablo recordando ese pasaje, esa ocasión que le acabo de contar, hablando de Esaú, dice estas palabras, porque ya sabéis
que aún después, deseando, fíjese, ese deseo que era bueno, heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. A veces que el hombre viene dolido de corazón porque le hemos fallado a Dios, y sabe que Dios nos perdona. Dios mira nuestras lágrimas y nos podemos levantar tranquilos de haber alcanzado el perdón de Dios, pero Esaú no tuvo esa oportunidad. No hubo bendición para él. Dios ha dejado ya la visión escrita, hermano. La mano de Dios lo ha hecho. Y escuchaba yo, hermano, una enseñanza hace poco con nuestros líderes de los tipos de personas que pueden estar de enfrente de la visión. Ya vimos a uno, Esaú. Ya lo vimos a él. Pero en esta humanidad existen personas, lo quiero decir con mucho cariño, con mucho respeto. Hay personas que no son capaces de ver la visión. A pesar de que día tras día Dios nos está diciendo una y otra vez, no somos capaces de mirar el mensaje de amor que Dios tiene. Jesús dijo, y mirando a la gente tuvo compasión de ellas, porque las miró como ovejas desparramadas y dispersas, como que no tienen pastor. El pastor estaba ahí todos los días, pero hay personas que no son capaces de ver la mano de Dios, el amor de Dios, que le habla día tras día y le dice: yo quiero que seas mi hijo. Hay creyentes que están oyendo el mensaje, hermano, de la estrategia de Jesús, que dice: necesito manos y pies, necesito voces que sigan proclamando el evangelio, que se involucren en la visión, que escriban la visión. Pero aunque se dice día tras día, no lo ven. El hermano decía: son comparables a vagabundos espirituales. No tienen rebaño, no tienen pastor, no tienen un Dios que los pueda guiar, que los pueda cuidar. Y la visión está ahí. Hace más de 2000 años que del Calvario se derramó la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y no hay día que Dios no testifique que Él está aquí para salvar al pecador. Pero hay quienes no lo ven. ¿Y sabe qué es más triste? Porque hay otras personas que sí lo ven. Hay gente que sí sabe que Cristo murió en la cruz. Hay gente que sí sabe que a través de ese sacrificio Él pagó nuestros pecados, pero no le siguen. No le siguen. Y saben, conocen, pero no le siguen. Son comparables solamente a los seguidores. Tienen que ser jalados, tienen que ser motivados, tienen que ser exhortados, porque no pueden caminar solos, porque no pueden dar un paso y decirle: Señor, reconozco que tú eres mi Salvador. Porque hay en la congregación, hermano, creyentes que miran la visión pero no la siguen. Necesitan estarlos exhortando, necesitan invitarlos, necesitan motivarlos, necesitan guiarlos, necesitan agarrarlos de la mano y decirles: ven, el camino es por aquí. Ven a un grupo de amistad, trabaja, invita a alguien, involúcrate. Y ven la visión, pero no la siguen. Si no es que lo llevan de la mano. Seguidores. Bendito sea el Señor, porque hay también y el gozo del Señor y el gozo del pastor y el gozo del reino es que hay gente que ve y sigue la visión, gente que ve y se involucra en la visión y se da prisa, hermano, a involucrarse, a ser parte de la visión, y ahí está involucrado trabajando. Ya ha oído mucho tiempo, pero se levantó y ahora es un hacedor, ahora es un servidor, aleluya, de Cristo Jesús, porque la visión no es de la iglesia, la visión viene del cielo. Y si hay algo, hermano, que se requiere
no solamente es que seas un hacedor y un servidor de la visión, sino que te atrevas a ser de los que escriben la visión, de los que se atreven a formar nuevos liderazgos, a agarrar una vida y sacarla de donde está, de la miseria del pecado, y llevarlo a los pies de Cristo, hasta que ese se gane a otro para que también venga a los pies de Cristo. Ser de los que escriben la visión. Trabajo hay para todos, pero solamente aquellos que se atreven a creer, que miran la visión, que la hacen la visión, que sirven de la visión y que empiezan a escribir la visión. ¿Por qué no te pones de pie? Cuando hablamos de esta visión, debemos entender que la visión nace en el corazón de Dios. Dice la Biblia que Moisés era pastor de ovejas y un día se acercó al monte Horeb. Y de repente, hermano, una zarza. En el desierto lo más común que las zarzas ardan. Lo que no es común que la zarza se mantenga ardiendo. Son llamaradas que se extinguen rápidamente, pero una zarza en el desierto ardía y no se consumía. Ahí estaba ardiendo una visión. Ahí la visión de Dios Todopoderoso estaba ardiendo, porque la visión siempre va a nacer en el corazón de Dios. En el corazón de Dios está ardiendo, hermano, la visión de que tú seas uno de sus hijos, una de sus hijas, que no vagues en este mundo como si no tuvieras un Dios, que te puedas refugiar en Él. Arde, hermano, estaba ardiendo ahí, la zarza ardía, pero Dios estaba buscando a alguien. Y aún en el desierto Dios es capaz de hablarle al hombre. Y Dios miró a un varón, a un pastor, y dijo a Moisés: iré y veré esta grande visión. ¿Por qué causa esta zarza no se apaga? Hace falta hombres, hermano. Y cuando Dios trae esa visión, Él se encarga de buscar vasos de barro, se encarga de buscar ministerios, de buscar pastores, de buscar siervos, alguien que crea la visión y que sea capaz de transmitirla a alguien más. Pero no porque Moisés fue a Egipto era la visión de Moisés. No porque en estos tiempos se predica la palabra es la visión de un hombre. Es la visión de Dios, el corazón de Dios latiendo, ardiendo como esa zarza, queriendo que la gente pueda entender que es tiempo de correr, es tiempo de darnos prisa para alcanzar la misericordia de Dios. A través de los pastores, hermano, la visión baja al pueblo. Yo le pregunto: ¿de quién es la visión? ¿De Dios? ¿Del pastor? ¿De la congregación? Déjame decirte que mientras tú no des la respuesta correcta, no vas a poder correr en la visión. Te voy a decir la respuesta correcta, y si alguien la entendió, yo quiero invitarlo a que se acerque a este lugar. La respuesta correcta es: la visión es mía. La visión es mía. Dios me ha dado salvación, Dios me ha dado bendición, Dios me ha dado un ministerio de reconciliación. Aleluya. Dios me ha dado el honor de ser su representante, y voy a tomar mi lugar. Voy a tomar mi lugar de hijo. Voy a tomar mi lugar de aquellos que predican la palabra. La respuesta a la visión es mía, la voy a tomar personal.